Excelente. Buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos a esta la quinta clase de nuestro curso de las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Vamos a continuar nuestro estudio de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En otras clases hemos aprendido sobre la distinción entre ley ceremonial y civil, que era para Israel hasta que Jesús viniera. Pero ahora estamos estudiando la ley moral, que es la voluntad de Dios para todo ser humano de todo tiempo. Y continuamos nuestro estudio con el cuarto y el quinto mandamiento. Y vemos lo que Dios quiere de nuestras vidas en estos mandamientos. También vamos a usar estos mandamientos en su propósito principal, como un espejo para ver nuestros propios pecados, nuestra necesidad de un Salvador y ver cómo Jesús nos ha salvado de nuestros pecados contra estos mandamientos. Entonces, comencemos con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tus regalos de nuestras autoridades y de nuestra vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, para nuestro tiempo juntos tenemos los siguientes tres objetivos. Primero vamos a repasar y analizar el cuarto mandamiento juntos. Vamos a ver que, aunque sí habla de nuestra relación con nuestros padres, es más amplio. En las Escrituras, Dios nos da su voluntad para nuestra relación con todas nuestras autoridades. También vamos a analizar el respeto bíblico hacia nuestros padres y las autoridades públicas. Y vamos a repasar y analizar a fondo el quinto mandamiento. Entonces, con la ayuda de Dios, logramos esos tres objetivos para la clase de hoy. Comencemos con un repaso de las preguntas que planteé en el grupo chat de WhatsApp sobre el video que ustedes miraron, el video de instrucción. Entonces, ¿alguien quiere comenzar con cuál es el cuarto mandamiento y qué protege Dios con él? ¿Cuál es el cuarto mandamiento y qué protege Dios con él? Veo que Nimia tiene la mano física levantada. Ajá, Nimia quería aportar sí, aquí. ¿Cuál es su pregunta, Nimia? ¿O cuál es su aporte, bueno, su respuesta? el cuarto mandamiento nos lleva a honrar a nuestros padres, pero leímos en Romanos 13, ¿verdad? Donde no solamente honrar a nuestros padres, sino también respetar y honrar las autoridades, llámese eclesiástica, estamos hablando los pastores, los líderes, las autoridades, porque nos dice que son puestas por Dios para dirigir, pues, a un país, a una nación, a una organización. Entonces debemos respetarlas y honrarlas, pues. Cuando respetamos, estamos honrando. Ok, muchas gracias. Sí, excelente. Entonces, Pedro levantó su mano también. Pedro, ¿qué iba a aportar? Gracias, hermano. El cuarto mandamiento dice que honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. También podemos colocar una cita bíblica en Efesios 6, 1, 2. Gracias. Excelente, Ahí, excelente. Perfecto, gracias Pedro. Sí, buena respuesta. Muy bien, el primer mandamiento con una promesa, como dice en Efesios 6, 1 y 2. Y hablaremos más adelante en la clase sobre esa promesa. Bien, Alexa levantó su mano también. ¿Quería aportar Alexa?
Sí, faltó la segunda parte de la pregunta donde dice de que nos protege. Pues este mandamiento, acorde al video, nos protege de los malos tratos y faltas de autoridad que nosotros podamos incurrir frente a sean autoridades civiles, sociales, o también ante Dios como líderes de la iglesia o líderes humanos. Ok, excelente, muchas gracias. Sí, nos protege. Entonces, protege el don de las autoridades por lo general, pero también nos protege a nosotros. Ustedes leyeron en Romanos 13, si haces lo malo, entonces debes tener miedo, porque no lleva la espada las autoridades sin sentido, sin propósito. O sea, Dios quiere protegernos en nuestra relación con las autoridades, con instarnos a honrarlos. Muy bien. Por último, Luis U levantó su mano. Luis U, por favor. Solo falta activar su micrófono, Luis. Está teniendo problemas con activar el micrófono. No se preocupe, Luis. Bueno, entonces, como bien contestaron, este cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3. Este es un lugar en el Nuevo Testamento donde se repite ese mandamiento del Antiguo Testamento. Y es por esa razón que sabemos que aplica a nosotros todavía hoy. Pablo escribió a los creyentes, tanto judíos como gentiles en el Nuevo Testamento, que debemos honrar a nuestros padres. Entonces, con este don, como mencionaron, Dios protege, con este mandamiento digo, Dios protege el don de sus representantes. En Romanos 13, él habla de las autoridades que él ha puesto, ¿verdad? Entonces las autoridades son puestos por Dios. En ese sentido, son sus representantes aquí en la tierra para mantener orden y llevar a cabo justicia en el mundo. Muy bien. Se puede decir, y se ha mencionado en clases anteriores, pero lo voy a mencionar aquí también, que con este cuarto mandamiento, el enfoque de los mandamientos cambia. Recuerden que Jesús en los evangelios dio resumen de los 10 mandamientos con dos. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dependen toda la ley de los profetas, dijo Jesús. O sea, este es un resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en los primeros 3 mandamientos, vimos que el enfoque era nuestra relación con Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Cómo usar el nombre de Dios, cómo usar la palabra de Dios con acordar el día de reposo. Eso hablaba de la palabra de Dios. Ahora estamos enfocando, cambiando de enfoque a cómo amar al prójimo. Y los primeros prójimos que conocemos normalmente son nuestros padres, ¿verdad? Al darnos a luz, conocemos a nuestra madre y nuestro padre. Entonces, tiene mucho sentido que Dios comience con esto al hablar de nuestra relación con el prójimo. Entonces, ahí tenemos una explicación. Mandamientos 1 al 3, cómo amar a Dios. Mandamientos 4 al 10, más bien hablan de nuestra relación con el prójimo. Pero como que Jesús dijo lo que hacen es uno de estos, los más pequeños hermanos míos, lo hacen por mí. Recuerdan que cuando hablamos de amor para el prójimo, todavía estamos hablando de amando a Dios. Cuando amamos al prójimo, amamos a Dios también. Ok, siguiente pregunta entonces, aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? O sea, comienza con nuestros padres, son las primeras autoridades que conocemos normalmente,
Pero luego a lo largo de nuestras vidas nos encontramos con otras autoridades y el cuarto mandamiento aplica a ellos también, según la Biblia. Den ejemplos de eso. Yo veo que Amén. Wilson levantó su mano. Wilson, por favor. Solo falta activar el micrófono, Ya, Wilson. sí, como lo decía el hermano hace un momento, también debemos respetar a nuestras autoridades. Fueron puestas por Dios, por el Señor, y hay que respetarlos. Yo siempre cuando también igual tengo la oportunidad de predicarlos, digo, tenemos que respetar el semáforo que está en la esquina, donde aparece la luz roja o verde. Entonces decimos, si está verde, pase, pero si está en rojo, no debemos pasar. Si no hacemos caso a eso, ese semáforo, esa luz, pues no sabemos. O sea, no, si, como dice la palabra, si no respetamos las cosas de aquí, ¿cómo vamos a respetar a lo que no vemos? Y pues, lo hablo de esa manera, ¿no? Yo sé que Dios está con nosotros y todo, ¿no? Pero siempre pongo ese ejemplo. Tenemos que respetar a las autoridades, respetar porque todo fue instituido por Él y para Él. Aunque estén mal, creamos que estén mal, tenemos que orar por aquellas personas para que les vaya bien en su vida. Eso nada más mi aporte. Muchas gracias y buen aporte, correcto. Veo que también Olga levantó su mano para aportar aquí. Excelente participación por muchos esta mañana. Gracias. Olga, por favor. Bueno, profesor, como dijo, acaba de decir el hermano, tenemos que respetar a las autoridades, los gobernantes, todo lo que se llame autoridad civil, tanto dentro de la congregación debemos de respetar a nuestros pastores también, a los líderes, a todas las personas que de una o de otra manera tengan una autoridad sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces en las autoridades terrenales no es que las respeten, sino que hay es como un miedo de qué me puede hacer o qué me va a pasar si no hago lo que ellos dicen y todo eso. Y debemos de respetar como si lo que estemos haciendo lo hagamos para Dios, porque Dios es la autoridad principal a la que nosotros le debemos obediencia y respeto. Okay. Esa sería mi... Muy buena respuesta. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí, Luis tiene bien el micrófono y escuchemos su aporte. Luego vamos a continuar. Luis, por favor, Luis. Aquí tengo una pregunta. Ya los hermanos nos compartieron, o sea, que debemos respetar a nuestros padres y a las autoridades, a toda autoridad expuesta por Dios, sea en la iglesia o sea a nivel del gobierno. Pero, o sea, esto me hace pensar que este mandamiento también es para los que están dirigiendo y a los que están recibiendo la autoridad. Esa sería mi pregunta. Sí, sí, sí lo es. O sea, la Biblia también da mandatos a los que gobiernan sobre cómo deben hacerlo. Hallamos unos principios de eso en Romanos capítulo 3. Pablo menciona que ellos están para castigar al malhechor, para obrar paz para los que viven conforme a la ley, para hacer justicia aquí en la tierra. Entonces, esos son parte de sus responsabilidades también. Hablaremos más de eso un poco más adelante en la misma clase. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. ok. Entonces, sí, vamos a poner aquí unos ejemplos que fueron mencionados en el video de otras autoridades que hayamos. Se menciona en la Biblia autoridades en la iglesia. A nuestros líderes en la iglesia debemos honrar, respetar, obedecer. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, vamos a ver esto en cuanto a todas las autoridades. Si una de ellas va en contra de lo que Dios dice, o si una de ellas nos manda a nosotros ir en contra de lo que Dios dice, entonces tenemos que obedecer no a la autoridad, sino a Dios o la autoridad suprema. Así que si un pastor, por ejemplo, nos manda a hacer algo que no es bíblico, en ese caso tenemos que decir, con respeto, pastor,
tengo que obedecer a Dios y no al hombre. Pero mientras están enseñándonos conforme a la palabra, sí, debemos obedecerles y en todo momento debemos respetarles como nuestras autoridades. Igual para líderes en el gobierno. Marcos 12:17, Jesús dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con decir eso, estaba diciendo, tienen un deber a César, a los que están en el gobierno. Y es de honrarles y respetarles y deben llevarlo a cabo. Habla también Pablo en sus cartas mucho sobre autoridades en el trabajo, supervisores y jefes. Habla Pablo sobre los siervos y cómo deben de tratar a sus amos. Y dice que deben someterse a ellos. Se pueden incluir en nuestra sociedad moderna policía, maestros, etcétera. O sea, estamos hablando de cualquier autoridad que hay, como dice en Romanos 13. Dios quiere que sometamos a ellos. Muy bien. Por último, el quinto mandamiento y luego después del repaso podemos tomar unas preguntas de parte de ustedes. ¿Cuál es el quinto mandamiento y qué protege Dios con él? Y veo que Edgar levantó su mano. Qué bueno. Edgar. Solo hace falta activar el micrófono, Edgar. Hacer clic en el icono del micrófono. Sí, ahora levantó su mano, Edgar, pero tiene que hacer clic en el micrófono para poder escucharle. Ah, Ahí ahora me está. escucha. Sí, Ah, perfectamente. este mandamiento nos informa y nos dice que no matarás y que debemos respetar, debemos ser llevados a Jesús y que ninguna persona está, ¿cómo se dice? En potestad de matar a otro, de quitarle su vida. Esa es mi información por ahora. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué protege Dios? ¿Qué don protege Dios con este mandamiento? Dios quiere que respetemos Amén. Amén. uno a otro. ¿Sí? Sí, Dios quiere que respetemos. perdón, Edgar, ¿qué iba a decir? Adelante. Bueno, Dios quiere que respetemos uno a otro. Por ejemplo, Jesús pagó sus impuestos. Sí, sí, eso sería del cuarto mandamiento, muy, muy de acuerdo. Ujú. Sí, y el quinto mandamiento lo dijo bien, es no matarás. La pregunta es, ¿qué don, qué bendición protege Dios con ese mandamiento? Y veo que Wilson levantó su mano para contestar esa parte también. Sí, Dios protege con este mandamiento la vida, prolongar la vida, ¿no es cierto? Porque en el Génesis dice multiplicaos, dice, ¿no? Y como que enseñorees en todo. Dios protege eso, la vida, que nos multipliquemos y que todo lo que fue creado por Él es para Él, por Él y para Él. Dios es dueño de la vida y de la muerte. Él nos llevará al momento cuando tengamos que irnos, pero Él es el que lo hace y Él es el que tiene ese control y ese poder. Para mí es un mandamiento muy hermoso porque Dios nos incita a que pasen estas cosas, ¿no? A que se den así. Lamentablemente la sociedad está un poco cambiada y frente a eso tenemos que ayudarle, tenemos que también ser instrumentos para que todo salga bien. Eso nada más. Sí, como que mi internet está un poco mal, me parece.
No, escuchamos su respuesta perfectamente bien. Dios protege el don divino Gracias. de la vida. La Biblia nos enseña que Dios es el que da la vida y Dios es el único que tiene la autoridad de quitar la vida. Si nosotros quitamos una vida, nos estamos poniendo en el lugar de Dios y Él es celoso sobre eso. Entonces quiere proteger el don que nos da de nuestra vida. Entonces, vamos a dar un resumen de esto y luego podemos tomar sus preguntas sobre estas preguntas de repaso. Bien dijo que el quinto mandamiento es no matarás. Eso hallamos en Éxodo 20 y en muchas otras partes de la Biblia. Dios protege con este mandamiento el don precioso de la vida que Él nos da. Muy bien. Ahí terminamos el repaso. Yo veo que hay varias manos levantadas. También hay unos aportes en el chat. Sí, Luis contestó, la vida es lo que Dios protege. También Jason. Perfecto. A ver, unas preguntas entonces sobre estos temas y Pedro Rodríguez tiene su mano levantada. Pedro, por favor. Gracias, hermano. Bueno, mi pregunta, mi pregunta es más bien un aporte, porque cuando yo miro el video, en el video nos da un resumen de cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo tenemos que cumplir con los mandamientos, porque el quinto mandamiento dice que no matarás y protege nuestra vida y nuestro bienestar físico. Entonces, eso nos está obligando a cumplir con ciertas responsabilidades. Por ejemplo, en la ley se hablaba de la pena de muerte, pero la pena de muerte en cierta parte protegía, porque si uno obedece en todo lo que Dios nos manda, no vamos a tener problemas. Y allí tenemos que aprender a respetar a los policías, a los padres, a los pastores, a cada una de las autoridades que Dios colocó, porque todas las autoridades vienen de Dios. Entonces, yo creo que todo está en obedecer a Dios lo que Dios nos está mandando que hagamos. Gracias, hermano. Gracias a usted. Sí, usted mencionó la pena de muerte y sería bueno simplemente tocar ese tema ahora. Yo acabo de decir, solamente Dios tiene la autoridad de quitar una vida. Pero ustedes leyeron en Romanos capítulo 13 que también Dios ha otorgado esa autoridad a las autoridades. Entonces, cuando están llevando a cabo su deber de mantener paz, seguridad y orden, si les es necesario quitar una vida, tienen esa autoridad por Dios. Entonces, es permitido la pena de muerte por Dios. No necesariamente es mandado. Un gobierno puede decidir que no les conviene a la ciudadanía tener esa pena de muerte, pero es permitido llevar a cabo la justicia y proteger al pueblo con la pena de muerte. Otro ejemplo de eso sería una guerra justa, ¿verdad? Imaginemos que un país es atacado por otro por razones incorrectas y tiene que defenderse. Un soldado que está luchando por el gobierno y por el pueblo y tiene que tomar otra vida. Eso sería un ejemplo del Estado, el gobierno, utilizando su derecho divino dado por Dios de mantener justicia, de proteger el pueblo. Es triste y Dios no quiere que haya guerras, pero si es necesario, es una guerra justa, entonces es permitida por Dios en ese caso. O pensemos en tal vez un policía, que si hay alguien que está queriendo matar a muchas personas y el policía en sus acciones para defender el pueblo tiene que tomar esa otra vida para proteger otras vidas, es permitido por Dios. En fin, como dice en Romanos 13, las autoridades no llevan la espada en vano. Algo dice que el gobierno puede llevar la espada, o sea, puede ejercer esa autoridad
siempre y cuando está haciéndolo para el bien del pueblo, para la justicia, para mantener la paz. Muy bien. ¿Otras preguntas sobre este punto? Amén. Amén, profe. Dios bendiga. Le habla Rosa de Sí. Ecuador. Buen día, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Dios bendiga. Está en el libro de Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si yo no quiero que me hagan daño, yo tampoco tengo que hacerle daño a mi prójimo. Y en eso incluye no matarás, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar la vida de los demás, ¿verdad? Aún desde la misma concepción, o sea, no matar porque igual es un aborto, es una vida que uno está matando cuando hay gente que abortan, que ya no quieren tener a su hijo. O sea, ahí mismo Dios nos está diciendo, no matarás. O sea, no tenemos derecho a matar, ni a dejar, ni a abandonar, destruirle la vida, ni hacerle daño a nadie, porque Dios dice que ese es el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no quiero que a mí me hagan daño, yo no le hago daño a nadie. Eso es todo. Sí, Tengo que sí. Y bueno, respetar los derechos de los demás. sí, sí. Ajá. Y el motivo con el cual lo hacemos no es solo para que no me hagan daño a mí, es porque amamos a Dios y Claro. respetamos que Él es quien nos da vida. Entonces, sí, pero tiene razón, aquí cabe también el aborto, ¿verdad? Hay versículos bíblicos que nos enseñan que la vida empieza ya en el vientre. En el Salmo, por ejemplo, dice que Dios me tejió en el vientre de mi madre. Entonces, si Dios ya dio vida ahí, no es nuestro derecho quitar esa vida. Sí, eso cabe bajo este mandamiento también. Muchas gracias. Ok. Hay algunos que están diciendo que el sonido está entrecortado, tal vez porque hay micrófonos abiertos. Entonces, solo voy a guardar en mudo todos los micrófonos. Y ahora los que quieren aportar de nuevo, activen sus micrófonos primero. Levanten sus manos, activen sus micrófonos. Veo que Luis tiene una pregunta aquí. Luis, por favor. Sí, por favor. Mi pregunta sería, o sea, los que ordenan la pena de muerte estarían faltando a este mandamiento, porque según yo tengo entendido, el quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. ¿Estarían incurriendo en esto los que ordenan la pena de muerte? Veamos lo que ustedes leyeron para el día de hoy en Romanos capítulo 3. Buenos días, profe. Capítulo 13, perdón. Aquí Aló, cuando ajá. Pablo está hablando de someternos a todas nuestras autoridades públicas, él dice que el gobierno es el servidor de Dios para tu bien. Vamos a hablar de eso un poco adelante. Reconocemos que los gobiernos no siempre hacen lo que Dios quiere. Hay gobiernos corruptos, injustos. De todas formas, Pablo nos llama aquí para ver gobiernos como una bendición de Dios. Porque aun cuando vivimos bajo un gobierno injusto o corrupto, hay ciertas bendiciones que Él nos da por medio de ellos. La protección, la paz, el orden. ¿Pueden imaginar un mundo sin gobiernos? Todos haciendo lo que les dé la gana, no hay límites de velocidad, no hay semáforos, sería un caos total. Entonces Dios nos da bendiciones por medio de gobiernos. Aun cuando esos gobiernos van en contra de su voluntad, Dios todavía los utiliza para sus propósitos. Pero luego dice Pablo, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando dice Pablo, no en vano lleva la espada, recuerden que en el día de Pablo, la espada se utilizaba para matar, para un
ciudadano romano, la sentencia de muerte era quitarle la cabeza con una espada. Esa era la sentencia de muerte. Entonces aquí Pablo dice, ellos llevan la espada. Entonces tienen el derecho, no necesariamente el mandato, pueden decidir no usar ese derecho si está en el bien de la ciudadanía, pero sí tienen el derecho de poner a la muerte a alguien por romper la ley y poner en riesgo la vida y la seguridad de los demás. Entonces, aquí vemos que sí, Dios es el único que puede quitar vida, pero también otorga esa autoridad a los gobiernos. La pena de muerte es permitida. ¿Ok? Bueno, Gracias. profe, Y gracias a usted, Luis. Vamos a escuchar una pregunta de Nimia. Nimia quería hacer su pregunta. Adelante, Nimia. ajá, bueno, quería aportar un poco sobre eso, porque como Dios le da autoridad, ¿verdad?, a los gobernantes, entonces cada gobierno establece, sí, parece que no matarás, y cuando oímos que hay la sentencia de muerte, pero si la gente no rompe con las leyes de ese país, bueno, no va a ir a la sentencia de muerte. Bueno, fuera que no se cayera en ese pecado, pero justamente se cae allí porque los habitantes no cumplen la ley, porque el que camina en rectitud y en justicia, pues no va a ser, no va a llegar, no le van a quitar la vida. Podemos ver casos, oír casos que en las autoridades, pero ya cae sobre ellos el peso de la ley de Dios, porque si le quitan una vida a alguien injustamente, entonces ya el peso cae sobre ellos. Ese es Muy mi de aporte. acuerdo. Sí, entonces cuando el gobierno utiliza su autoridad injustamente, eso Dios no está de acuerdo con eso. Exacto. Entonces ellos tendrán que contestar a Dios por lo que han hecho. Sí. Sí, muy cierto. Gracias, Nimia, por el aporte. Y también una pregunta de Olga. Olga levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Solo hace falta activar su micrófono, Olga. Sí, mi pregunta era casi parecido a lo que la hermana estaba preguntando. Aquellos gobernantes en esos países donde abusan de su poder de autoridad, que persiguen a la gente porque quizás no tengan la misma ideología de ellos, y es permitido que ellos abusen de la sociedad, abusen de un pueblo, de una nación que en un comienzo confió en ellos. ¿Qué pasaría en esa situación? Sí, gracias por la pregunta. Y Dios está en contra de eso. Dios no está a favor de gobiernos abusando su poder. Eso en su palabra, Él denuncia, los profetas denuncian los líderes de Israel que estaban abusando del pueblo con su poder en términos muy fuertes. Pero no por esa razón dejan de ser nuestras autoridades. Y tampoco por esa razón podemos faltarles el honor que debemos. Y tenemos un ejemplo de eso en el mismo Romanos 13. Miren, ¿qué dijo Pablo? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Saben ustedes bajo cuál autoridad vivía Pablo? El Imperio Romano, que era un gobierno completamente pagano, el mismo gobierno que al final de cuentas le quitó la vida de Pablo por ser un seguidor de Cristo. Ese es el gobierno
del cual Pablo escribe aquí. Un gobierno Ok. injusto en muchas formas, en muchos sentidos. Pero todavía Pablo dice, estas autoridades han sido establecidas por Dios. Por Entonces Dios. nos sometamos a ellos. Am, entonces sí, Dios está en contra de corrupción, de injusticia, pero eso no es una excusa para que nosotros ya rebelemos contra el gobierno. Dice, no, debemos hablar en contra de eso como creyentes. Debemos compartir que Dios no le agrada injusticia, pero no debemos rebelar contra el gobierno por esas razones. Ok, gracias, profesor, por Gracias a usted por su pregunta. Muy bien, amigos, tenemos que continuar porque hace falta enseñar muchas otras cosas sobre estos mandamientos. Si todavía tienen preguntas y no son contestadas a lo largo de la clase, pueden quedarse unos minutos después de la clase y con mucho gusto les contesto sus preguntas en ese momento. Así que vamos a volver al PowerPoint. Un momento. Y estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a reforzar unos puntos, también profundizar un poco en ellos. En el cuarto mandamiento, Dios habla acerca de nuestra relación con los que tienen autoridad sobre nosotros. Tenemos que confesar que no son líderes perfectos, ningún ser humano lo es. Algunas autoridades en nuestros países son más corruptas tal vez que otras, pero la Biblia enseña que todavía en su providencia, su gobernar del mundo, Dios puso esas autoridades sobre nosotros. Entonces debemos honrarlos, servirles, amarlos y obedecerlos. Eso aplica a policías, maestros, presidentes, oficiales, etc. Podrían no parecer grandes buenas obras estas, pero basado en los méritos de Cristo, obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros complace grandemente a Dios. Piensen, por ejemplo, en una niña pequeña lavando los trastes para su madre. Ella está haciendo una buena obra, agradeciendo a Dios. Significa que hacer nuestras tareas de trabajo fielmente para nuestro empleador, nuestra autoridad en el trabajo, eso le agrada a Dios. Sin importar lo trivial, lo que hagamos en nuestra relación con nuestras autoridades es algo que le complace a Dios. Entonces significa que respetar a las autoridades gubernamentales es bueno y le agrada a Dios cuando lo hacemos en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. El quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Dios quiere que protejamos la vida del prójimo y que le cuidemos físicamente en toda necesidad que tenga. Eso quiere decir que vamos a querer evitar comportamientos que le van a lastimar. Más bien queremos usar sabiduría para ayudarles a largo plazo. En la cruz de Cristo, hallamos nosotros consuelo para todos nuestros pecados contra estos mandamientos. Considerando nosotros honrar a tu padre y tu madre, pensamos en todas las veces que faltamos el respeto a nuestros padres o les desobedecemos. Hablar de proteger el don de la vida nos recuerda de las veces que hemos amargado la vida de otro con nuestras palabras o nuestras acciones y pedimos perdón de Dios por esos pecados. Y luego la Biblia nos enseña que lo tenemos, que Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Él cumplió el cuarto y el quinto mandamiento por ti y por mí.
Y todos nuestros pecados contra estos mandamientos, Jesús los llevó a la cruz y ahí pagó el precio por ellos. Entonces somos perdonados por Dios y es por eso que queremos ahora en gratitud honrar a nuestras autoridades y también proteger y honrar la vida de nuestra vida y la vida de los demás también. Bueno, hablamos un poco de esto ya, entonces simplemente voy a dar un resumen y vamos a pasar a la siguiente pregunta por cuestiones de tiempo. Pero ¿cómo debemos vivir bajo nuestras autoridades públicas? Aquí un resumen de lo que ya se ha dicho y se ha enseñado sobre esto. En todo nuestro trato con otros seres humanos, vamos a seguir ese resumen de la segunda tabla de la ley que Jesús dio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que con nuestros gobernantes, nuestras autoridades también, actuemos en amor y con respeto. Y eso aún con los malos. Debemos honrar y respetarles, a no faltarles el respeto. Eso quiere decir que nos sometemos a lo que ellos mandan, con una sola excepción. Si ellos nos mandan a hacer algo que es contra la voluntad de Dios. Recuerden, tenemos Dios, la suprema autoridad en nuestras vidas, y luego tenemos sus representantes, las autoridades que Él ha puesto. Siempre obedecemos a sus representantes a menos de que ellos digan, tiene que pecar contra Dios. Entonces decimos, no, yo apelo a la autoridad más alta en este caso. Él me manda lo contrario, tengo que obedecer a Dios en vez de a los hombres. La Biblia sí, en Proverbios 31, versículos 8 y 9, habla de denunciar la corrupción y la injusticia cuando lo encontramos. O sea, el hecho de que debemos someternos a nuestras autoridades, aun los que son corruptos o malos, no significa que debemos estar de acuerdo con su corrupción o su maldad. Más bien debemos abrir nuestras bocas en contra de eso. Proverbios 31, 8 y 9 dice lo siguiente. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces es bueno hablar. Eso es parte de ser un ciudadano cristiano. Hablar en contra de la injusticia, es de defender los derechos de los que son abusados por las autoridades. Y también debemos orar por nuestras autoridades. Queremos que ellos gobiernen con sabiduría, con justicia, para el bien del pueblo entero y sobre todo, como dice Pablo en esos versículos citados en la pantalla, primera de Timoteo 2, 1 y 2, sobre todo para que el evangelio pueda ser predicado. Es mucho más fácil predicar el evangelio bajo un gobierno que no castiga por eso, bajo un gobierno que mantiene la paz y la seguridad. Entonces, oramos para el bien del pueblo, por el bien de las autoridades, pero eso también provee un ambiente más apto para compartir el evangelio, porque Dios quiere que todos sean salvos. Muy bien. Entonces, una pregunta más en resumen de lo dicho ya. ¿Cuándo debemos no obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Y es solamente una excepción. Es cuando ellos quieren que vayamos en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos un ejemplo de eso en Hechos capítulo 5. ¿Algún voluntario podría leer esos versículos de Hechos capítulo 5 que están en la pantalla? Le ayudo, pastor. Sí, por favor, Nelson, adelante. Ok, dice el versículo de Hechos, del libro de Hechos, capítulo 5, del 27 al 29. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente, les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes
han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que el gobierno, las autoridades judías mandaron a Pedro y Juan era no enseñar en el nombre de Cristo. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Pero Cristo les había dado un mandato divino. Deben de enseñar en mi nombre, aquí en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí los gobernantes estaban dando un mandato a Pedro y Juan en contra de la voluntad de Dios. Así que, ¿qué dijeron Pedro y Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos están mandando a pecar. No lo vamos a hacer. Vamos a obedecer a nuestro Dios porque Él es nuestra autoridad suprema. Pero deben fijarse en este caso y también en otros. Cuando un gobierno, un gobernante manda a un creyente a hacer algo malo, no faltan el respeto al gobernante. Pedro y Juan no empezaron a burlarse de estos gobernantes, simplemente dijeron la verdad. No podemos obedecerles en este caso, porque Dios nos da otro mandamiento. Y eso es lo que podemos hacer en nuestra situación actual. Si nos mandan a pecar, decimos con mucho respeto, no lo voy a hacer porque mi Dios me ordena hacer otra cosa. Ok, hasta aquí alguna pregunta entonces. Ok, entonces yo quiero que ustedes consideren en grupos pequeños esta pregunta sobre el cuarto mandamiento. En Efesios 6, 1 y 2, Pablo menciona que este es el mandamiento al cual Dios agrega una promesa. La promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cómo es que esa promesa aplica a nosotros? ¿Qué nos dice la promesa agregada acerca del mandamiento? Eso es lo que van a hablar ahora. ¿Cómo es que honrar a nuestras autoridades puede conducir a una vida más larga sobre la tierra en donde nos vaya bien? Voy a dividirles ahora mismo en grupos pequeños y pueden hablar de esto. Ahí, por favor, dejen que cada persona en el grupo participe si es que desea. Ya está. Se abrieron los grupos pequeños. Por favor, aceptar la invitación, pasar a ellos y conversar sobre esta pregunta, la promesa que Dios agrega al cuarto mandamiento. Y gracias por su participación en esos grupos pequeños. Aquí un resumen de lo que podemos deducir del hecho de que Dios agrega una promesa al cuarto mandamiento. Primero, eso muestra la preocupación misericordiosa de Dios por nuestro bienestar aquí en la tierra. O sea, el hecho de que Él agrega una promesa a este mandamiento, muestra que Él sí está muy interesado y está serio sobre nuestro honrar a nuestras autoridades, pero también que Él quiere que tengamos una vida pacífica y buena aquí en la tierra. Muestra su preocupación por nuestras vidas, por el orden en el mundo, la justicia en el mundo. Ahora, si preguntamos, ¿cómo es que Dios cumple esta promesa? Claro, es muy, muy capaz Dios de cumplirla de forma sobrenatural. Pero
muchas veces lo cumple de forma natural. Por lo general, si uno honra a sus autoridades, tendrá una vida más larga y tranquila. Y podemos usar el ejemplo que Wilson dio antes en la clase, ¿verdad? Sobre respetar los semáforos. ¿Quién probablemente va a tener una vida más larga y menos problemas? ¿El que siempre pasa por la luz roja o el que obedece la luz roja y para? Normalmente, el que obedece la luz roja y para no va a tener tantos accidentes, no va a tener tantas multas por romper la ley. Por lo general, le va a ir mejor, va a tener una vida más larga aquí en la tierra. Podemos dar ejemplos también de nuestra relación con nuestros padres, ¿verdad? Cuando yo era muy joven, mis padres me enseñaron sobre los peligros de las drogas, del alcohol, de la adicción. Entonces, si yo honro a mis padres y guardo lo que ellos me enseñaron, probablemente voy a vivir una vida más larga y con menos problemas que si yo digo, nah, yo voy a tomar las drogas y voy a emborracharme. Entonces, honrar a mis padres probablemente resultará en una vida más larga y una vida con menos problemas aquí en la tierra. Podríamos dar miles de ejemplos más, pero este es un ejemplo del hecho de que Dios, cuando Él manda algo, es siempre para nuestro bien. Él no quiere que le obedezcamos por su propio bien. Él no necesita nada de nosotros, ni nuestra obediencia. Él manda para nuestras vidas porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, podemos también recordar que esta bendición de una vida más larga y es de disfrutar más de la vida con cumplir el cuarto mandamiento no es una bendición merecida, ni es algo que podemos exigir. No puedo decir a Dios, porque yo obedecí mucho a mis padres cuando era niño, tú me debes una vida larga. No. La realidad es que no merecemos esta bendición. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que no hemos obedecido a Dios perfectamente en cuanto a este mandamiento. Hay momentos cuando hemos deshonrado a nuestras autoridades. También en los mejores momentos, cuando estamos obedeciéndolos, no siempre es de pleno corazón. Isaías dice, hasta nuestros actos de justicia no agradan a Dios porque somos pecaminosos. Son como trapos de inmundicia en sus ojos. Entonces, no merecemos esta bendición de Dios ni ninguna otra bendición de Dios por nuestras obras. Más bien merecemos su castigo. Pero es gracias a Cristo que no vamos a experimentar su castigo. Es gracias a Cristo que más bien Dios nos bendice en todo momento, pero también cuando seguimos su voluntad, porque Cristo sufrió nuestro castigo en nuestro lugar y por medio de la fe Dios nos declara inocentes, no culpables de nuestros pecados. Y ahora por causa de Cristo agrega una bendición de gracia, de misericordia a este cuarto mandamiento. Y él dice, cuando ustedes por gratitud honran a sus autoridades, por lo general les voy a dar una vida más larga sobre la tierra. Ok, muy bien. Un comentario en el chat. Dios no obliga a nadie, pero da una promesa al que obedece. Sí, pero recordemos que hasta nuestro obedecer, Dios lo obra en nosotros. Entonces yo no tengo ningún derecho de exigir que Dios me dé esta bendición, porque Él es quien obró esa obediencia en mí. A Él va toda la gloria por todo lo que hago. Entonces, si me lo da, es pura misericordia, pura gracia. Y le digo, gracias, Señor. Muy bien. Veo que Ricardo tenía pregunta aquí. Podemos tomar un espacio pequeño para preguntas. ¿Cuál es su pregunta, Ricardo? Estoy en una clase. Sí, muy buenos días, Dios le bendiga. Muchas gracias, profesor.
Solo quiero que me aclare una cosa. Ujú. No, recibimos este beneficio por la obra de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿está correcto decir por gratitud o en gratitud? ¿Cuál sería la correcta? Yo Porque no soy decir por, experto. Ujú. perdón, porque decir por gratitud estamos diciendo como que es por nosotros, es por nuestro agradecimiento, o sea, en gratitud a Él. ¿Sería lo correcto o por? No soy un experto en el español, entonces yo no veo muy claramente la diferencia entre esas dos, pero le confío en usted y su habilidad con el español. Lo que estoy tratando de comunicar es, o sea, debido a que Dios nos ha salvado de nuestros pecados, somos agradecidos. Y por ser agradecidos, somos motivados por la gratitud para obedecer a Dios. Entonces, así en gratitud es mejor forma de comunicar eso, sí, en gratitud está bien. Sí, muchas gracias. En la iglesia ahorita está una palabra que cuando estamos orando dice, Dios toma el control. ¿Es correcta esa palabra o Dios controla a la gente o no controla a nadie? Am, Dios toma el control. Bueno, tendría que ver la frase en su contexto, porque por lo general, someternos al reino de Dios, o sea, a su gobernar de nuestras vidas es algo bueno. Y si estamos diciendo, mi vida parece fuera del control, pero Dios tome el control de mi vida, está bien, está bien. Dios no tome el control en el sentido de que no nos convierte en robot, o sea, Él sí puede utilizarnos y sí nos impulsa a los creyentes, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos impulsados por el Espíritu Santo, pero no somos manipulados o controlados por Dios en ese sentido. Tenemos dos naturalezas, una nueva y una vieja. Y diariamente como creyentes podemos decidir en gratitud seguir la nueva naturaleza y obedecer a Dios. O podemos decidir volver a la esclavitud del pecado, un camino que conduce a la muerte, como dice la Biblia. Entonces, en ese sentido, Dios no nos controla, sí nos impulsa por su Espíritu Santo. Su amor nos impulsa a actuar, como dice Pablo en una de sus cartas. Bien, Nelson Jaramillo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nelson? Pastor, complementando lo que casualmente, bueno, el compañero ahí le quiso dar a entender de la pregunta, el sentido de la gratitud es como, por decir algo, ¿por qué buscamos a Cristo? Por agradecimiento, porque definitivamente tenemos que agradecerle tantas cosas. Y como lo dice su palabra, que jamás se va a contrariar, su palabra dice, eh, pedid y se os dará. Pero más que pedir, a veces tenemos que ser agradecidos porque ya tenemos tantas cosas de las cuales no le agradecemos y tenemos que ser tan agradecidos con Dios porque nos da efectivamente cosas que no merecemos. Sí, sí, muy de acuerdo. Y esta no es una regla bíblica, pero es muy sabia la instrucción. Un pastor una vez me dijo, antes de pedir cosas en oración, debes dar gracias a Dios en oración. Porque ya después de dar gracias por tantas bendiciones que tienes de su mano, a lo mejor te vas a dar cuenta que tu petición no es necesaria, que ya tienes todo lo que necesitas. Entonces, sí, muy sabia esa palabra. Ok, Wilber, última pregunta y luego continuamos. Wilber, por favor. Más bien no es una pregunta, sino que es algo que viví o vivimos en mi familia. Referente le comentaba ahorita con mi hermana, porque pues estoy tomando la clase con mi hermana aquí a un lado, está conmigo. Entonces comentábamos referente a lo que dice, no es una bendición merecida, ni la podemos exigir. Le comentaba yo a ella de una tía que falleció hace como
5 años, un promedio. Ella siempre estuvo pendiente de su papá, o sea, mi abuelito y de mi abuelita. Primero falleció mi abuelita y después falleció mi abuelito. Ella nunca los dejó solos, siempre estaba ahí pendiente de todo. Cuando ella, ya se fue mi abuelito y ella quedó solita, sus hijos nunca se preocuparon por ella. Mm. Entonces, yo entiendo esto de esta manera. Lo que dice, o sea, no lo merecemos. O sea, podemos ver a lo mejor que no estaba la bendición. Ella duró en la tierra, murió ya grande. Y la verdad, o sea, mi mamá, que vive, gracias a Dios, siempre estuvo pendiente de ella, algunas de otras de sus hermanas, algunos de otros de sus hermanos. A lo mejor sus hijos no estuvieron pendientes de ella, porque tuvo 6 hijos. Solamente 1 o 2 son los que estuvieron un poquito pendiente de ella. Entonces podemos ver que no necesariamente esperamos que nuestros hijos hagan lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver ahí que Dios, o sea, usa a alguien más, aparte, que hasta no siendo familiar, está pendiente de esa persona, ¿no? Entonces ahí puedo ver el gran amor de Dios en todo esto. ¿Sí? Gracias, Sí, pastor. sí, gracias a usted. Gracias a usted por ese comentario. Y agregar un pensamiento más. Yo cuando hablaba de esta bendición, estaba muy cuidadoso para decir por lo general. Y eso es porque la Biblia también nos enseña, como él dice el salmista, mis tiempos están en tus manos, Señor. O sea, Dios es el que decide, por cuánto tiempo vamos a vivir y en qué momento Él nos va a llevar al cielo, a los creyentes. Entonces, el creyente está contento con la decisión de Dios. Si me muera joven, si me muera anciano, voy a estar con Dios por medio de la fe en Cristo, que es mucho mejor, que dice Pablo en Filipenses. Así que sí, si Dios decide, a pesar de si estoy honrando a las autoridades, sino si Dios decide, no, yo quiero tomarlo a mi presencia en la gloria, en la felicidad perfecta ahora. Entonces el creyente dice, está bien, Dios, que hagas conmigo lo que tú quieras, ¿verdad? Bien, pasamos a otras preguntas de repaso entonces. En el video se citó una buena historia que mostró obedecimiento en gratitud a este mandamiento. Bueno, a estos 2 mandamientos. Escucharon la historia del rey Saúl, que más tarde en su reinado el Espíritu Santo se había apartado de él y él ya estaba tratando de matar a David porque Dios le había ungido a David como el rey siguiente. Y en esa persecución, David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Y hasta sus hombres, sus soldados estaban diciendo, este es el momento. Dios dijo que le iba a poner en tus manos. Y David no lo mató. Desde un perspectivo humano, en esa situación, David tenía mucha razón para matar a Saúl. O sea, desde un perspectivo, él me quiere muerto a mí, entonces si yo no le mato, me va a matar. Estoy protegiendo mi vida. Dios ya me ungió a mí como rey, el siguiente, entonces si le mato, puedo considerarlo como una función real. Mi primer acto como el nuevo rey de Israel. Tenía muchas razones humanas para matar a Saúl, pero no lo hizo, porque respetó más la ley de Dios que la ley humana. Él valoró la vida hasta de su enemigo. Es impresionante eso, ¿verdad? Digo, no, ¿cómo puedo matarlo? Guardó el 5º mandamiento. También guardó el 4º. Él mencionó, este es el ungido del Señor. Este es mi autoridad. Yo no puedo terminar su vida. Yo le debo mi honor y mi respeto. Entonces, en resumen, vemos en David un buen ejemplo de un creyente en una circunstancia muy difícil, cumpliendo estos 2 mandamientos, el 4º y el 5º, con no matar a Saúl cuando él tenía la oportunidad, más bien salvarle la vida y seguir
sometiéndose a Él como su rey. Muy bien. Una última parte entonces, y luego podemos tomar unas preguntas de ustedes para terminar la clase. Ya aplicamos la ley a nuestros corazones y vidas con el cuarto mandamiento. Ahora vamos a hacerlo con el quinto, porque es fácil con el quinto mandamiento decir, yo no he pecado contra ese, nunca he matado a nadie. Esperen. La ley de Dios siempre habla no solo de acciones externas, sino sobre actitudes internas. ¿Y qué dice Jesús en Mateo capítulo 5? ¿Alguien puede leer el versículo que está en la pantalla? Yo puedo, profe. Por favor, Jason, adelante. Así dice las palabras de Mateo 5, versículo. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabra de Dios. Palabras fuertes, pero necesarias, nos muestran que el matar no solo se hace con nuestras manos, con un cuchillo, se hace con nuestras palabras y hasta en nuestros corazones. Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano está pecando contra el quinto mandamiento. Ya está en el primer paso hacia matar en su corazón. Y para Dios no hay diferencia entre un asesino y el que se enoja o odia a su hermano. También dice el que le dice necio a su hermano. O sea, el que amarga la vida de otro con insultos también es un asesino. Es culpable de romper el quinto mandamiento. ¿Y qué merecemos como resultado? El fuego del infierno. Aquí no cabe lugar para decir, yo no soy asesino, yo he cumplido este mandamiento como los fariseos. No, Jesús dice, todos hemos pecado. En los ojos de Dios, todos somos culpables de quebrantar este mandamiento. Igual, Proverbios 30, versículo 17, nos habla del cuarto mandamiento. Dice, a quien mira con desprecio a su padre, tiene en poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. Fuertes palabras. Y todos tenemos que decir, no importa lo obedientes que fuéramos como hijos, había momentos cuando despreciamos a nuestros padres. Aún obedeciendo, podríamos hacerlo no por amor, sino por obligación. Y así pecamos. Entonces merecemos el castigo de Dios. Esto nos muestra que Dios sí toma en serio el pecado. Y si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar nuestros propios corazones porque algo está mal. También nos muestra que está muy profundamente arraigada el pecado en nosotros. No solamente consiste el pecado en palabra y acción, también consiste en lo que sucede en nuestros corazones. Porque del corazón salen los malos deseos. Pero nuestra esperanza, amigos, se encuentra en nuestro Salvador Jesucristo. Ya vimos en el espejo de estos mandamientos que somos pecadores y merecemos el infierno por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero tenemos a un Salvador Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar para cubrir todos nuestros pecados, para ganar santidad con la cual Dios nos viste por medio de la fe. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿cuándo cumplió Jesús en su vida
¿Pueden pensar en un momento cuando él cumplió el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento? ¿Cuándo se sometió Jesús a sus autoridades? ¿Y cuándo preservó la vida Jesús? Nimia levantó su mano. ¿Puede dar un ejemplo de esto? Oh, por favor, active su micrófono, Nimia. Cuando él fue llevado, ¿verdad?, a las autoridades que lo estaban juzgando, pero él dice la palabra, no abrió su boca. Entonces él estaba ahí apegado a las autoridades. Ellos tenían razón, no tenían razón, pero bueno, él estaba cumpliendo a cabalidad lo que su padre le había enviado. Por eso el padre dijo, en él tengo complacencia, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Muy buen ejemplo, Nimia. Sí, en el tribunal de Jesús, o sea, él podría haber dicho, esta es una farsa, ustedes son corruptos, yo soy inocente. No hizo eso. Él simplemente se sometió a la voluntad del Padre y a la voluntad de sus autoridades terrenales. Y así fue a la muerte para salvarnos de nuestros pecados. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. ¿Pueden pensar en otros ejemplos de Jesús cumpliendo este mandamiento en nuestro lugar para salvarnos? ¿Cuándo fue otro momento cuando Jesús valoró o protegió la vida de alguien? ¿O cuándo fue un momento cuando Jesús se sometió a una autoridad? ¿Pueden pensar? Veo otras manos. Excelente. Wilbert levantó su mano, por favor. Solo pues yo puedo ver una que es el pago de impuestos. Cuando mandó a Pedro a la pesca y sacó la moneda para pagar los impuestos. Ese es un cumplir con uno. Sí, excelente. Sí, llegaron autoridades del templo exigiendo que pagaran los impuestos del templo. Y Jesús no dijo, yo soy Dios, yo no tengo que pagar impuestos. Él sí, pagó los impuestos. Usó un milagro para sacar las monedas de un pez, pero sí, se sometió a sus autoridades terrenales. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. Ricardo, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. También en Lucas capítulo 2 dice que cuando Jesús era un niño, tenía como 12 años, él se quedó en el templo, ¿verdad? Escuchando la palabra y que sus padres ya iban de camino. Aparentemente parecía que Jesús había desobedecido a sus padres, pero ahí fue que ellos eran descuidados y pensaban que que Jesús iba entre la multitud. Pero Jesús obedeció perfectamente a sus padres y a los maestros y a las autoridades. Sí, 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 excelente. En esa historia de Jesús, me gustó ese ejemplo que utilizó, porque muchos ven esa historia y piensan que Jesús desobedeció a sus padres, pero no es así. Cuando ellos vuelven al templo buscándolo, Jesús les recuerda que él tenía trabajo como nuestro Salvador que hacer. Y ellos debían saber eso. Él dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Entonces no les obedeció. Parece que ellos se olvidaron que Él era su Salvador y que tenía trabajo que hacer. Pero sí, luego al final de esa historia nos dice que Él se fue a casa y vivió sujeto a María y José. O sea, él obedeció a sus padres perfectamente en nuestro lugar en todo momento. Sí. Muy bien. Alexa levantó su mano. ¿Puede pensar en un ejemplo de Jesús obedeciendo estos mandamientos en nuestro lugar? Sí, justamente
en las bodas de Canaán, cuando María le pide a Jesús que transforme el agua de las tinajas en vino, él le contesta a María: mujer, todavía no es mi tiempo, pero a pesar de eso, él sigue la petición de su madre, que en este caso es su autoridad, y convierte el agua en vino. Ok, sí, ahí tenemos un ejemplo interesante, ¿verdad? Porque siempre Jesús tenía sus padres como autoridad terrenal, igual que nosotros, pero tenía el Padre Celestial como su autoridad suprema. Entonces, en ese caso, cuando María hizo la petición, Jesús dijo: el Padre Celestial ha dicho que no es el momento todavía. Pero ya cuando el Padre Celestial dijo que sí, él sí se sometió a lo que su mamá le pidió. Entonces vemos que y hasta el título mujer, no ha llegado mi hora. Hoy en día suena muy fuerte, mujer. En el día de Jesús, ese fue un título de respeto. Entonces, con decirlo, estaba mostrando respeto a su mamá. Sí, vemos eso en su relación con sus padres terrenales también. Y tal vez ejemplos del quinto mandamiento y Jesús guardándolo. Él en todas sus sanidades que hacían, cuando ayudaba a los leprosos, los que tenían fiebres, los que no podían caminar, estaba preservando y mejorando la vida de los que vivían en su alrededor. Entonces vemos que Jesús cumplió ese mandamiento perfectamente en nuestro lugar también. ¿Y por qué es tan importante eso? No solo es un ejemplo. Si fuera así, hemos pecado contra el ejemplo y merecemos el infierno. No, Jesús estaba salvándonos con esa obediencia. Fue en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Estaba ganando por nosotros el récord de obediencia que nosotros necesitamos para estar de pie delante de Dios sin temor en el último día. Y es nuestro por medio de la fe. Pedro también nos recuerda que nuestros pecados contra estos mandamientos Cristo los llevó a la cruz y los quitó una vez y para siempre. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida, por sus heridas, fuimos sanados. Muy bien. Terminamos ahí entonces. Voy a publicar un poco más tarde hoy la tarea para la clase el miércoles, pero vamos a terminar con una oración luego. Si tienen más preguntas sobre estos mandamientos, yo me quedo unos minutos después para contestarlas. Oremos. Padre Celestial, a veces no te damos gracias por tu don del gobierno, de nuestras autoridades. A veces no recordamos darte gracias por el don de la vida que nos has regalado. Te pedimos perdón por estos pecados. Pero vemos tu misericordia en nuestras vidas en el hecho de que aunque no hemos dado gracias por estos dones como debemos, todavía no has quitado esas bendiciones de nuestras vidas. Vivimos bajo autoridades y tú las utilices para bendecirnos. Tenemos el don de la vida todavía. Entonces te damos gracias que en tu amor inmerecido nos has dado estas bendiciones, preservado estas visiones, y también te damos gracias sobre todo que en Cristo Jesús nos ha salvado de los pecados que hemos cometido con no honrar y respetar a nuestras autoridades y respetar el don de la vida. Pedimos, Señor Jesús, que motivados por gratitud nos ayudes a tener una mente más como la tuya y una vida más como la tuya, una vida que te agrada con obedecer estos mandamientos. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias. Los que quieren despedirse pueden hacerlo en este momento.